Es muy interesante cómo la dictadura dice una cosa, luego hace otra, luego se desdice. Ustedes recuerdan que durante esta semana hablamos de estas declaraciones a la prensa, creo que ofreció Joana Tablada, subdirectora general de la Migración General de los Estados Unidos del MINREX, sobre la ronda de conversaciones migratorias Cuba-Estados Unidos. ¿Se acuerdan que hablamos de este punto 5, donde nuevamente pidieron la eliminación de la ley de ajuste cubano? Y por cierto, hago un paréntesis aquí. Manténgase con esta idea. Aquí en este punto 5, ellos están pidiendo la eliminación del ajuste cubano. Siempre lo han dicho. Y dicen que es lo que es la ley que estimula la inmigración irregular, cuando sabemos que precisamente la ley de ajuste cubano se creó para darle un estatus a aquellas personas que entraran de una manera legal, que fueran inspeccionados, admitidos en el territorio de Estados Unidos o recibieran un parol. Por eso, evidentemente, los I-220A están en esta batalla para que se considere un parol, porque entraron de una manera irregular, de una manera ilegal. Dicho eso, ayer en Washington, una persona, que no voy a mencionar, se acerca y me dice, lo que ustedes están hablando sobre que Cuba quiere a todos los ciudadanos cubanos que emigraron después del 2017 de manera irregular, eso no es así. Y yo le contesté a esa persona, no, 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 conmigo no, con la banda esa de Cuba, que son los descarados que están diciendo esto, porque esto es sacado del MINREX. Estas son las declaraciones de esta alta funcionaria de la dictadura cubana, no de Daniel Benítez. Yo sencilla y llanamente, como hace la prensa libre, desmontamos cada una de las mentiras y el por qué esto no puede ser como ellos dicen. Ahora, aquí en este punto 5, atacan a la ley de ajuste cubano, la culpan de estimular la inmigración ilegal, pero algo pasó, quizás tuvo un lapsus mental, Carlos Fernández de Cosillo, este alto funcionario del régimen de La Habana, porque en declaraciones a prensa latina pidió más visados para los cubanos y pidió más visados para los cubanos de las visas de no turismo, de las visas de no inmigrantes, que no se están dando en La Habana en estos momentos, que funcionarios norteamericanos y sus familiares resultaron atacados en Cuba, resultaron con daños de salud y el régimen de La Habana sabe muy bien qué pasó. Pero escuchen cómo ellos ahora están pidiendo más visados de no inmigrantes, es decir, las visas de turismo para cubanos, con el objetivo de que estos cubanos apliquen a la ley de ajuste y obtengan su residencia. Vamos a escuchar estas declaraciones y ese momento. Que se reanude el servicio en Cuba, el procesamiento en Cuba de las visas de visitas temporales a los Estados Unidos, lo que ellos llaman visas de no inmigrantes, puesto que hay muchas personas dentro del flujo migratorio actual que aspiran a tener residencia en los Estados Unidos, cuyo objetivo original no es residir permanentemente en los Estados Unidos. O sea, hay personas que tienen el objetivo de venir a los Estados Unidos, pero no a residir permanentemente, porque saben que el cubano que entra con el visado de no inmigrante, con esa visa de turismo, se puede quedar al año y un día aplique y le va a llegar su residencia. Pero no, espérate, la ley de ajuste cubano es la mala, la ley de ajuste cubano es la que obliga a la inmigración irregular. Vamos a eliminarla, gritan por un lado, y por el otro es, dame más visados de no inmigrante para que el cubano que no piensa quedarse a vivir allá tenga su residencia. Pero su residencia, ¿para qué? Vamos a seguir escuchando. Porque es muy interesante cómo sacan su verdadera intención. Ellos no están preocupados por el tema de la familia. Ellos no están preocupados por el tema de que hay una persona que pueda venir a ver a su padre o a su madre. No. Ellos quieren que venga el que se va a tener la residencia para que luego vaya con ese dinero a comprar cosas aquí e invertirlas en Cuba. Pero lo que se le olvida es que sencilla y llanamente, si puede estar en ese vaivén, existe una ley de ajuste cubano. No existe otra nación a los Estados Unidos se quede
más allá del tiempo establecido por el visado, porque eso es un crimen, pero la ley de ajuste cubano lo permite. O sea, esa misma ley de ajuste cubano que ellos están criticando, que ellos dicen que provoca la inmigración irregular, que ellos y ahora ellos están utilizando para que esta de no inmigrantes se puedan quedar y luego ir a Cuba a comprar compren las mulas, todas aquellas personas con los negocios, con las MIPIMES. Escuchen. Sino que sencillamente buscan una manera para viajar de un país al otro, asentarse en Cuba o asentarse un tiempo en los Estados Unidos. O sea, y asentarse en los Estados Unidos, pero se les vuelve a olvidar que se pueden asentar en los Estados Unidos y estar en el territorio de Estados Unidos y formar parte de esta gran nación por esa ley de ajuste cubano que ellos quieren eliminar, porque cualquier otra nacionalidad que venga con un visado de turismo, se lo dan por 3 meses, se lo dan por 6 meses, se tiene que ir. Y si se queda de una manera ilegal, que después no puede estar en ese vaivén y nunca más tiene una visa para venir a los Estados Unidos. ¿Ustedes se dan cuenta del descaro, del cinismo? Los Estados Unidos, mantener su negocio en Cuba a partir de compras o de insumos que obtienen Estados Unidos. O sea, mantener su negocio en Cuba, y este es el viceministro de Relaciones Exteriores, este alto funcionario, mantener, porque eso es lo que quieren en el fondo. El bayú y el muévete de un lado, muévete para el otro, el intercambio cultural que es de un solo lugar, el de tú aceptas a todo el mundo, cubanos en un listado negro que no pueden venir a este país. Pero cuando la ley a ese cubano que escapó de esa dictadura, que obtuvo beneficia, ese I-220A, entonces la ley de ajuste cubano es mala, porque la ley de ajuste cubano solo debe ser utilizada cuando beneficia a los dictadores que entran con un visado y se quedan aquí. ¿Ustedes se dan cuenta del descaro? ¿Mm? Es para que ustedes se percaten de la manera en la cual ellos actúan. Si la ley de ajuste cubano beneficia al cubano que cruce una frontera, es mala. Ahora, si beneficia a ese cubano para que mantenga el negocio en Cuba, entonces es fantástica. A ese cubano para que mande los dólares para las MIPIMES en Cuba, es fantástica. Lo que se le olvida es que ese cubano puede mantener y puede viajar y puede hacer eso porque se pudo legalizar bajo el ajuste cubano. Si no, nadie que entre con un visado de turismo, que es la visa que le está pidiendo, puede hacer eso. Seguimos aquí escuchando, porque igual todo lo malo que pasa en Cuba y todas las cosas, culpa de los Estados Unidos. Y por tanto piden una residencia, puesto que no es posible que le procesen y le otorguen en La Habana una visa temporal o visa de inmigrante. ¿Esto se ha hablado también con el gobierno de Estados Unidos? No. No piden una residencia, la visa en Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos en Cuba. Piden una residencia porque ser residente de este país es un beneficio. Esa green card que todos los años millones de personas sueñan con tener y por eso aplican al bombo, por una residencia que todos los años obliga a millones de personas a emigrar. Ese sueño, buscando ese sueño. No, el cubano aplica la residencia porque sabe los beneficios que tiene ser residente permanente en el territorio de Estados Unidos y la grandeza que es y lo bien que se siente y lo importante que es ser residente en Cuba. ¿Quién quiere ser residente en Cuba? Una nación que ha obligado por esa dictadura que hay a que más de 600,000 cubanos en los últimos 2 años se vayan. Vamos a seguir escuchando, porque por supuesto viene la pregunta de quién es el culpable. Uno de los temas en los que más se enfatizó. El bloqueo económico es un arma de agresión. Es un instrumento para provocar un resultado político por la vía de dañar el nivel de vida de la población cubana. Recrudecido. Y ahí va el bloqueo, y el bloqueo, y el bloqueo es culpa. Yo les voy a poner el sencillo ejemplo
de primer grado. Bloqueo en el año 1961, las medidas comerciales. Y les repito, es un embargo, no es un bloqueo. El bloqueo es una definición militar que el régimen utiliza para hacerte sentir a ti que estás en Cuba, que no tienes el conocimiento de que verdaderamente hay una flotilla militar impidiendo que entren las cosas a Cuba. Bueno, si hay un bloqueo, que nos expliquen cómo cada día de $1 millón en productos en los Estados Unidos. No, hay un embargo contra el régimen de La Habana, no contra los individuos personales, no contra esos individuos que Estados Unidos, no, contra eso no existe un bloqueo, no existe un embargo. Pero si el embargo existe desde 1961, ¿dónde estaba? Hasta 1989. Ustedes lo escuchaban mencionar. ¿A dónde migraba el cubano en ese periodo? Sí, había migración y había muchos cubanos que escapaban, pero no en los números que estamos viendo hoy. ¿Y saben por qué? Porque en esos momentos Cuba, esa dictadura, era la prostituta rusa del Caribe. Entonces, las condiciones económicas que tiene Cuba y la crisis que se vive en Cuba no es por culpa de un embargo, es por culpa de esa dictadura y de cada una de las planificaciones económicas desastrosas que ha hecho esa dictadura.